Do you want to learn Spanish in a simple and a fun way? In this video, you're going to train your brain to think in Spanish. I will describe 15 common everyday products. Your challenge is to try to guess this product before I say its name in Spanish. Are you ready? Let's begin. If you need it, you can turn on the subtitles. El primer objeto es un objeto pequeño y ligero. Tiene tinta en su interior. La tinta puede ser de muchos colores. Negro, azul y rojo son los más comunes. Está hecho de metal o de plástico. Sirve para escribir y firmar documentos. Lo podemos encontrar en oficinas, escuelas y universidades. ¿Qué objeto es? El objeto es el bolígrafo. El segundo objeto es un objeto rectangular. En su interior tiene páginas. Estas páginas contienen letras, palabras y también imágenes. Sirve para educarse o para entretenerse. Lo podemos encontrar en las bibliotecas y en las librerías. ¿Qué objeto es? El objeto es el libro. Objeto número 3. Este objeto es muy popular y es electrónico. Casi todas las personas tienen uno. Sirve para llamar, enviar mensajes, tomar fotos, grabar videos, etc. Puede ser táctil, sobre todo los de hoy en día. ¿Qué objeto es? El objeto es el celular. Objeto número 4. Estos objetos sirven para protegernos de los pies. Se utiliza uno para cada pie. Vienen en pares. Sirve para caminar, correr y hacer muchas actividades. ¿Qué objeto es? El objeto es los zapatos. Objeto número 5. Este objeto es un recipiente para líquidos. Puede ser de metal, de vidrio o de plástico. Sirve para que podamos tomar agua, jugo, leche, etc. Lo encontramos en la cocina. Puede ser de muchos colores. ¿Qué objeto es? El objeto es el vaso. Objeto número 6. Es un aparato grande que está en la cocina y funciona con electricidad. Sirve para mantener la comida fría. Tiene una puerta que se abre y se cierra y dentro tiene estantes. ¿Qué objeto es? El objeto es el refrigerador o la nevera. Objeto número 7. Es un objeto redondo. Puede ser grande o pequeño. Sirve para hacer ejercicio o jugar deportes, como por ejemplo el fútbol, baloncesto o tenis. Está hecho de cuero. ¿Qué objeto es?
El objeto es la pelota. Objeto número 8. Este objeto tiene 4 patas, un asiento y a veces un respaldo. Lo usamos para sentarnos. Puede ser de madera, plástico o de metal. Lo podemos encontrar en la cocina, el comedor o también la oficina. ¿Qué producto es? Es la silla. Objeto número 9. Es un aparato electrónico muy útil. Nos sirve para estudiar y para trabajar. Tiene una pantalla, un teclado y un ratón. Sirve para poder ver películas, firmar documentos, etc. Puede ser de escritorio o portátil. ¿Qué objeto es? El objeto es la computadora. Objeto número 10. Es un objeto pequeño y alargado que encontramos en el baño. Lo utilizamos todos los días y sirve para limpiarnos los dientes. Puede ser eléctrico o manual. Encima le echamos pasta dental. ¿Qué producto es? Es el cepillo de dientes. Objeto número 11. Es una prenda de vestir que utilizamos en la parte superior de nuestro cuerpo. Puede ser de manga corta o manga larga y puede ser de muchos diseños. ¿Qué objeto es? Es la camisa. Objeto número 12. Es un objeto que nos protege del agua. Lo utilizamos cuando llueve. Se abre y se cierra. Puede ser pequeño o alargado. Lo utilizamos en días lluviosos. ¿Qué producto es? Es el paraguas. Objeto número 13. Este objeto es pequeño y de metal. Lo utilizamos para entrar a nuestra casa. Sirve para abrir puertas. Cada puerta tiene uno diferente. Lo podemos llevar en el bolsillo o en el bolso. ¿Qué objeto es? Es la llave. Objeto número 14. Es un objeto que está en la cocina. Sirve para cocinar comida. Puede ser eléctrico o de gas. Tiene controles para controlar la temperatura. ¿Qué objeto es? El objeto es la estufa. Objeto número 15. Es un objeto grande y cómodo. Lo podemos encontrar en nuestro dormitorio. Lo utilizamos para dormir y descansar. Tiene un colchón y almohadas. Y lo utilizamos todas las noches. ¿Qué objeto es? El objeto es la cama. How many products did you guess correctly? Please tell me in the comments.
If you enjoyed this video, please subscribe to my channel and turn on the notifications to keep receiving more videos like this one. See you in the next video. Bye!